Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de su programa, Directo al Punto. Les saluda Ada Hitza Cortés y usted está por Cadena Guapa Radio, La Poderosa, a través de sus 14 emisoras, el canal digital y la aplicación celular Guapa Radio. Gracias por acompañarnos y un saludo a Luis Lajara en los controles, que nos va a estar dando la mano estas próximas 2 horas. Estamos en el panel de análisis político. Ya está con nosotros el representante José Aponte Hernández por el Partido Nuevo Progresista. Bienvenido. Buenas tardes, un placer poder compartir contigo nuevamente. Saludos por anticipado a los compañeros de panel. Entiendo que estarán compañeros representantes Orlando Aponte y el licenciado Adrián González, así que por anticipado saludo a ellos y al pueblo de Puerto Rico que nos escucha. Un placer. Así es, ya mismito me dijo Adrián que está por conectarse, está a punto de llegar a prender su computadora, y mientras hay mucho de qué hablar, representante, porque a raíz de la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso de Baello Madero, ha levantado todo tipo de comentarios. Las pasiones, ¿verdad?, de los puertorriqueños están ahí. Por ejemplo, Jennifer González emplaza al Congreso tras la decisión del Supremo sobre el Seguro Social suplementario. Hay un mar de críticas. Otras, por ejemplo, tengo aquí el punto de vista de Rafael Cox Salomar, que dice que exactamente a 100 años de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunciara por voz del entonces juez presidente William Taft su decisión en el último de los casos insulares, y a 70 años de la inauguración de la Constitución del Estado Libre Asociado, dice que esta decisión nada ha cambiado desde que en el 1898 el general Nelson Miles entró por Guánica. Así que aquí han hablado de todo. Me encantaría escuchar tu opinión, y ya está con nosotros el licenciado Adrián González Costa, que le doy la bienvenida. Comenzamos con su turno, representante. Sí, bueno, pues nuevamente buenas tardes. La realidad es que uno lo puede mirar desde diferentes espectros, de diferentes puntos de vista. Y yo leí ahorita las declaraciones del señor presidente de la Cámara, donde básicamente dice que la administración Biden perdió una gran oportunidad de mostrar contraste, distanciándose de las acciones discriminatorias de Donald Trump. Pero ¿acaso no fue parte de la campaña de Biden? ¿Acaso Biden no dijo durante la campaña que él creía que el pueblo de Puerto Rico debía de tener el beneficio del seguro social suplementario? ¿Acaso ese que hizo esa expresión en campaña no fue el mismo que dejó que su Departamento de Justicia continuara llevando el caso ante el Tribunal Supremo? Porque si él estaba convencido del discrimen contra los puertorriqueños residentes en la isla, ciudadanos estadounidenses, pues lo que tenía que hacer era decirle a su secretario de Justicia: mi posición debe ser esta y es la que yo quiero que ustedes lleven, no lo contrario. Y lo que se ha demostrado otra vez es que seguimos siendo una colonia bajo los poderes plenarios del Congreso, que la decisión del Tribunal Supremo es que se puede discriminar contra el ciudadano estadounidense. Cosa curiosa, fíjate lo que son los asuntos. Esa decisión, entre otras cosas, plantea que como no se paga contribución, no se puede tener derecho a, o sea, los que puedan pagar contribución, pues se benefician de los demás, que es un trato discriminatorio. Pero es más discriminatorio en el caso de Baello, y te digo por qué. Baello acumuló el derecho al seguro social suplementario trabajando en Estados Unidos, uno de sus estados, trabajando en el continente, pagando contribuciones, y de hecho comienza a recibir el beneficio porque ha cumplido con los requisitos
Discúlpame, es que estoy escuchando un ruido, no sé si es porque está por el teléfono. Ahora me escuchan mejor, Ada. Ahora sí, perfecto, adelante, continúe con su turno. Pues en ese proceso, la situación se decía que Baello comienza a recibir los beneficios del Seguro Social Suplementario porque ha cumplido con todos los requisitos, inclusive el de pagar contribución federal. Estaba en uno de los 50 estados, cumplió los requisitos y empezó a recibir los beneficios. O sea, es un caso, el caso de Baello es más discriminatorio todavía, porque él acumuló los requisitos en uno de los estados y establecen el discrimen porque reside en el territorio. Así que eso nos debe de seguir. Hay algunos, como comenté diciendo, el presidente de la Cámara y algunos miembros del Partido Popular que atesoran el status quo, que tratan de quitarle responsabilidad a su partido, que es el que está metiéndose en todo momento en este proceso de tratar de retrasar la igualdad para los ciudadanos estadounidenses residiendo en la isla. Yo, de mi parte, tengo una motivación mayor: continuar la lucha por la igualdad para los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, porque no puede ser a base de la colonia. Si tenemos igualdad y cuando nos montamos en un avión y nos radicamos en uno de los 50 estados, nos dan esa igualdad, y acá sufrimos la desigualdad. Vamos con el turno, el primer turno del licenciado Adrián González Costa, y saludos al representante Orlando Aponte, que ya está con nosotros. Muy buenas tardes a ti, Ada, a los compañeros de panel. Me disculpo por la tardanza, que el tráfico estaba un poquito pesado, pero no más pesado que el golpe que le ha dado el Tribunal Supremo Federal al Estado Libre Asociado una vez más. Yo no sé en qué idioma el Tribunal Supremo, el Congreso y el Poder Ejecutivo nos va a hablar a los puertorriqueños en términos de lo ilimitados que son los poderes del Congreso sobre el territorio. Primero, que está escrito en blanco y negro en la Ley de Relaciones Federales. Esa cláusula territorial incluso dice que el Congreso puede disponer del territorio. Nos pueden poner un se vende mañana y el Congreso tiene ese poder. Y así fue demostrado en Pueblo versus Sánchez Valle, y así ha sido demostrado en el día de hoy con la decisión del Seguro Social Suplementario, que la opinión, o sea, primero un caso de 40 páginas, pero la decisión es de 5 páginas. Es sencillísimo, es sencillísimo. El ruling, la determinación del tribunal, simplemente dice que el Congreso de los Estados Unidos puede determinar a base de la residencia, olvídate de la ciudadanía, si es constitucional, si fue porque nacieron allá, si es estatutaria, como es el caso de la ciudadanía puertorriqueña, que fue por una ley que se aprobó en el 17, más allá de la ciudadanía, es dónde vive la persona. El Congreso puede discriminar a base de dónde vive la persona, aún siendo ciudadana americana, para determinar si se les asignan unos fondos o no. Quiere decir que vivir en Puerto Rico es penalizable. Por vivir en Puerto Rico, las personas no tienen derecho a que, si tienen más de 65 años y sus ingresos no le dan para vivir, que la asignación que el Congreso destina para ello se le asigne a los que viven en Puerto Rico. O sea, si vives en Puerto Rico y tienes más de 65 años y eres tan pobre que eso no te da para vivir, ahí nadie te manda a vivir en Puerto Rico. Esto es para los que viven en los estados. ¿Por qué? Porque los que viven en los estados sí pagan contribuciones federales. Y el Tribunal Supremo, en la decisión de la mayoría, que es del juez Kavanaugh, dijo, como el Congreso determinó que el requisito como el Congreso determinó que la residencia es un requisito para poder ser beneficiario de esta asignación, y en el caso de Puerto Rico, los residentes de Puerto Rico no pagan contribuciones federales,
es razonable que el Congreso entienda que se puede excluir a los a los residentes, no los puertorriqueños, a los residentes de Puerto Rico del seguro social suplementario. Por ende, ya no es la ciudadanía de segunda clase de Romero Barceló. Ahora es una ciudadanía de segunda clase y una residencia de tercera clase, porque es la ley 22 a la inversa. La ley 22 premia al que se muda a Puerto Rico, eximiéndolo de pagar impuestos y multiplicando su riqueza. La ley del Seguro Social Suplementario castiga al que se muda a Puerto Rico, no permitiéndole tener acceso al seguro social suplementario, que en su mayoría es para personas que no lo pudieron pagar por completo o que habiéndolo pagado, teniendo más de 65 años, sus ingresos no les permiten, no les son suficientes para subsistir o para vivir. Así que, y esto es al amparo de la cláusula territorial que permite que el Congreso de los Estados Unidos pueda legislar distinto sobre el territorio. Y cuando hablamos que es distinto, naturalmente decidieron que la cláusula constitucional que invocó Baello en el caso de la igual protección de las leyes, no existe tal igual protección de las leyes. ¿Por qué? Porque los residentes de Puerto Rico, aunque sean ciudadanos americanos, no son iguales que los residentes de Estados Unidos, aunque sean ciudadanos americanos también. Y esto no es una doctrina del 2022. Esto es una doctrina que viene desde hace 100 años exactamente, con la determinación de los casos insulares, donde se nos dijo que pertenecemos a, pero no somos parte de, que somos ingobernables, que no podemos ser un Estado. Que es una doctrina que todos los expertos en derecho han dicho que ha sido una doctrina racista e imperialista y que 100 años después vemos que no ha cambiado. Pero, El bueno, Tribunal te voy a Supremo decir, hoy se ratificó. hay gente que le gusta porque lo que le dicen es que si Baello Madero no le gustó la decisión, pues que vuelva otra vez y que se monte un avión y se vaya para Estados Unidos. Eso es lo que le han contestado bien, cándidamente, Bueno, yo quiero la ¿verdad? independencia. Yo quiero la independencia, ¿sabes? Yo estoy claro. Ahora, que para quien sea un issue esto y Lo pretenda es vivir un conforme issue, por lo eso, es un issue. Y para quien pretenda no ver lo que está pasando y cómo esto es este caso, pero pudiera ser otro, pudiera ser un criterio para ir a una guerra, pudiera ser un criterio para recibir seguro social aunque lo paguemos nosotros, que no es el caso acá, pero pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene poderes plenarios sobre el territorio. Vamos. Tanto así, aprobaron promesas, nombraron una junta y esa junta es la que decide sobre todo lo fundamental, empezando por cómo se gastan los fondos públicos. El que tenga ojos que vea y el que quiera oír que escuche. Vamos a ver qué nos dice el representante Orlando Aponte Rosario por el Partido Popular Democrático. Bienvenido y adelante. Muy buenas tardes a todos, saludos para ti, Ada, y saludos Saludo para los demás compañeros del panel, las personas que nos sintonizan. Un gusto estar nuevamente con ustedes, como todos los jueves. Sobre esta decisión, pues yo pienso que era esperada para las personas que estamos pendientes de los temas federales y de las situaciones jurídicas, ¿no?, que se están planteando, porque este es un asunto que estuvo planteado ante las Cortes por años. Se resolvió en Puerto Rico de una manera, el Tribunal de Apelaciones resuelve básicamente por voz del juez, entonces juez presidente del Tribunal de Apelaciones, que el tipo de acción que estaba haciendo el Congreso o el gobierno federal por discriminar contra un puertorriqueño o un ciudadano americano por haberse mudado en Puerto Rico, que violaba la igual protección de las leyes que está consagrado en la Constitución Federal, tanto en la 15ª enmienda como en la 14ª. Y el Tribunal Supremo, al expedir el recurso que fue solicitado por la administración de Donald Trump, pues ya te daba un atisbo de por dónde es que venía, por dónde es que iba a resolver el tribunal. También cuando se dieron los briefs, ¿verdad? Cuando se hacen los planteamientos, en el caso de la Cámara de Representantes,
radicó un escrito como amigo de la corte. Entiendo que vas guiando, detente por ahí. Enterados, no de cuál era el proceso, pues era muy cuesta arriba. Representante, la revocación. Sé que va guiando, Sí, deténgase un momentito para su turno, porque te vas en loading. Adelante. Ok, disculpe, parece que no tengo mucha señal. O nos deja saber que está en un mejor lugar. No, déjame ver. No tienes buena señal, espera llegar a un buen lugar y me dejas saber. Me envías un aviso por aquí. Me avisas porque no te puedo escuchar por aquí. Yo le preguntaría entonces, en lo que puedo escuchar el turno completo del representante Orlando Aponte, que él nos avise a ambos, tanto a representante José Aponte Hernández por el Partido Nuevo Progresista como Adrián González Costa por el PIB, en este momento, ¿qué procede? Porque una decisión del Supremo, pues ahí dice la comisionada residente, pues vamos a exigirle al Congreso. Pues también hemos leído lo que dice Pedro Pierluisi y obviamente recordar que en un momento dado Biden le prometió a los demócratas que si él ganaba la presidencia y si le daban el voto a los puertorriqueños a él iba a ayudar a que esto fuera un beneficio extendido para los puertorriqueños, pero luego no retiró la demanda de los tribunales y dejó que llegara a donde acaba de llegar. ¿Qué nos dice, comenzando con el representante José Aponte, qué procedería ahora mismo del grupo ¿verdad? Del Partido Nuevo Progresista y de usted como representante? ¿Qué entiende que deben hacer? Sí, fíjate, Ada, te comentaba hace unos minutos lo que fue la promesa de campaña de Biden. Y aunque algunos puedan decir que esto fue una acción que comenzó la administración de Donald Trump, pues mira, sí la comenzó, pero hubo unas personas que dijeron que iban a resolver eso y que iban a dar la igualdad. Y sin embargo, cuando le llegó el turno, cuando tuvieron la oportunidad de decirle a su secretario de Justicia, deja eso ahí, que yo me comprometí a darle la igualdad a los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, pues lo que resolvieron fue otra cosa, seguir el caso y mantener, y como dice muy bien el licenciado González, la decisión no es por la ciudadanía, es por la residencia. Es lo que nosotros, muchos de nosotros, hemos planteado consecuentemente, de que el discrimen no es porque sea una ciudadanía de segunda, es porque es una condición geográfica de segunda. Y ahí está claro, o sea, se discrimina no porque sea ciudadano puertorriqueño, estadounidense, puertorriqueño, se discrimina porque reside en el territorio de Puerto Rico. Nuestra acción, nosotros vamos a continuar nuestra lucha, nuestros reclamos de igualdad a nivel del Congreso. Por eso es que exigimos al Congreso que resuelva de una vez y por todas el discrimen que se lleva contra los ciudadanos estadounidenses cuando otros quieren seguir arrodillados. Sin embargo, el Supremo ha resuelto, y en este asunto, pues mira, los independentistas quieren solucionar el colonialismo, los estadistas queremos solucionar el colonialismo, pero hay un sector dentro del Partido Popular que no sabe para dónde va, pero prefieren quedarse arrodillados. Vamos, antes de irnos a la pausa, con una reacción del licenciado Adrián González Costa. Obviamente ustedes la estadidad no es lo que están buscando, pero ni remotamente, pero ustedes quieren salir de la colonia. Yo les pregunto qué pasos ustedes darían, porque me imagino que no se van a quedar dados, van a seguir luchando lo suyo. Por supuesto que sí, mira, y es cuestión, todo es cuestión de igualdad, esa es la verdad.
Los estadistas pretenden ser iguales a los 50 estados y nosotros pretendemos ser iguales al resto de los países del mundo, incluyendo a Estados Unidos, que por ser un país soberano y tener territorio, decide qué hace con sus territorios y qué no. Nosotros queremos salir de esa clasificación de territorio donde otro país manda sobre nosotros y ser un país donde decidimos cómo administramos, por ejemplo, nuestros fondos públicos, así de sencillo. De eso es que se trata la independencia. Es un asunto de igualdad, porque ciertamente la colonia es un asunto de desigualdad. Muchos hablan, vamos a Washington a negociar, a negociar, a negociar. Tú no negocias, el esclavo no puede negociar nada con el amo. ¿Cuánto hemos leído? ¿Alguien ha leído en algún libro de historia que los esclavos negociaran con sus amos? Tuvieron que abolir la esclavitud. Oye, y aún después de la abolición hubo sus problemas, porque así de fuerte es el asunto. Y uno va derivado del otro. El colonialismo es un derivado del racismo. No son cosas distintas. Y todo ese corte racista y colonialista de hace 100 o 200 años está letra por letra, tanto en Pueblo versus Sánchez Valle como en Promesa, como en la decisión del tribunal de hoy. Y esto no es un asunto de Donald Trump, no es un asunto de republicanos versus demócratas. Obama firmó Promesa. Pues sé que Obama me tengo que ir a nombró a una la primera pausa, junta. pero El Premio Nobel de la Paz firmó Promesa y nombró a la primera junta. mira, cuando tú dices que es para administrar el presupuesto, para administrar nuestros fondos, el asunto es que te van a recordar que Puerto Rico corre con fondos federales, que aquí prácticamente con esta Eso es quiebra un que mito, Ada. Eso es tenemos un una mito, Ada. pelambrera. Vengo ya. Lo aclaramos después de la pausa, porque eso es un Regresamos en mito. breve, esto es directo al punto. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos con el licenciado Adrián González Costa por el Partido Independentista Puertorriqueño y el representante José Aponte Hernández por el Partido Nuevo Progresista. El representante Orlando Aponte se le cayó la transmisión, espero que se vuelva a conectar. Y le dejaba una pregunta, ¿verdad?, para cerrar ese tema. Y me gustaría también escuchar la contestación de José Aponte, y es que decimos que en Puerto Rico estamos en quiebra, estamos pelados como un chucho, seguimos dependiendo de fondos federales y cada vez que habla el gobernador habla de fondos federales, de qué van a hacer con los fondos federales, la comisionada residente que nos está trayendo fondos federales, lo que hablan a veces los congresistas o el mismo presidente Biden es sobre los fondos federales. Y entonces, pues, aquí estamos en una situación de que nos acaban de meter una bofetada desde el Tribunal Supremo y recordarnos nuestro estatus, ¿verdad?, de colonia, pero bien arraigada. El que no quería verlo, pues lo está viendo. Y la ciudadanía, que algunos decían no es de ninguna segunda ni tercera categoría. Bueno, pues yo no sé cómo se le llama a esto, de que si brincas el charco tienes un dinero y si regresas acá, lo mismo con el SSI, pero si te vas a los veteranos y a diferentes áreas, es otro trato. Si te vas a un hospital de veteranos en Puerto Rico, no es lo mismo que si cruzas cualquiera de los estados. Así que sí, hay una situación incómoda para muchos y esta situación le acaba de meter una bofetada a todos los puertorriqueños, pero incluyendo específicamente al Estado Libre Asociado. José Aponte Hernández. No, Ada, volvemos a lo que hemos estado discutiendo. La ciudadanía no es el problema, es la condición colonial en la que vivimos en la isla. Es una condición territorial geográfica de segunda. Y eso sigue tan marcado como tú acabas de preguntar. Si una persona, un veterano, está en uno de los 50 estados y tiene unos beneficios, ¿por qué cuando llega a la isla no tiene el mismo trato? Porque una persona que está en la isla, un veterano que está en la isla, que regresó de cumplir con su responsabilidad ciudadana, y entonces regresa a la isla, porque no tiene los mismos beneficios que una persona que regresa del mismo lugar de frente de batalla, pero se radica en uno de los 50 estados. Pues por la condición geográfica, porque sigue siendo la misma ciudadanía. Ahora, en esa dinámica, pues existe la realidad de dónde viene básicamente la mitad de los recursos que se utilizan en la isla, son fondos federales.
que vienen por asignación, no por igualdad. No vienen inclusive por paridad, porque no estamos teniendo paridad. Y la paridad es un asunto que se legisla y que se determina conforme a lo que quieran aprobar. La igualdad se determina de manera constitucional, donde dice que todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, si es la posesión, que ya no sería posesión, o si es en un estado, pues entonces tienen los mismos beneficios. Y en esa dinámica tenemos que seguir trabajando. Yo voy al Congreso, no voy a negociar. Mi planteamiento siempre ha sido de confrontar al congresista con asuntos de igualdad, con asuntos de derechos civiles, con asuntos de lo que nuestra nación se formó, tú y yo, en igualdad de condiciones. Adrián González Costa, antes de pasar a otro tema también. En cuanto a la quiebra puertorriqueña, nosotros tenemos una deuda impagable y eso es un asunto. En cuanto a si estamos pelados, ese es otro asunto. Nosotros estamos pelados porque tenemos una deuda impagable, promesa que se aprobó en virtud de una ley del Congreso, no nos permite administrar nuestro dinero, ninguno de esos dineros sale de fondos federales. Tanto es así que teníamos ahorrado en 4 años 14,000 millones de dólares de nuestro dinero. En esa cuenta de ahorros del gobierno que tiene 14,000 millones de dólares, no hay ni un fondo, no hay ni un centavo proveniente de fondos federales. Es dinero que tú, que el representante, que el otro que se quedó sin señal, que todos los que nos están oyendo hemos aportado al erario. De ese dinero es donde sale, por ejemplo, el presupuesto de 10,000 millones del país, que es consolidado. Ahí hay fondos federales, pero no me digan que esos 10,000 millones son fondos federales. La mayoría de esos 10,000 millones, que son aparte de los ahorrados, son fondos locales. Y a esos 10,000 millones hubo que sumarle al final 2,000 millones de nosotros para el pago de la deuda. ¿Se acuerdan del proyecto que se acaba de convertir en ley, donde se enmendó el presupuesto de 10,000 millones para que fuera de 12,000 millones, añadiéndole 2,000 que estaban en esa cuenta de ahorro? De esa misma cuenta de ahorro, el gobernador trató de usar dinero para transferirlo a la Autoridad de Energía Eléctrica para que nosotros no pagáramos tanto de luz. Y la Junta no lo dejó, y es nuestro dinero. Así que nosotros tenemos que seguir analizando todos los golpes que nos da Estados Unidos de forma conjunta. Mira, está bien, ellos deciden allá que discriminan con Puerto Rico porque vivir aquí es malo y no nos merecemos el SSI. Pero caramba, los que vivimos aquí, que pagamos contribuciones, que pagamos el IVU, que ahora tenemos que pagar la luz más cara, ¿también nos vas a decir que no podemos usar nuestros chavos para no pagar la luz tan cara? ¿De qué estamos hablando? Eso es un abuso. Eso raya ya en más, y lo es un asunto de derechos humanos. ¿Cómo es que nuestro dinero, nuestras riquezas, no las podemos usar para hacernos menos pobres de lo que ya somos? Porque ciertamente esto es un país pobre, es un territorio pobre. Si fuéramos un estado, fuera un estado pobre. Y el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que no nos permite dejar de ser pobres si tenemos más de 65 años, porque vivimos aquí y nos castigan por vivir aquí. Y a los que no tenemos 65 años, nos castigan con leyes como promesa que nos dicen tu destino es ser pobre porque los políticos corruptos de tu país te embrollaron por 40 años. Ahora chúpatelo o coge un avión. Aquí lo que hay es un derecho a coger un avión y mudarse. Ese es el único derecho que el Congreso nos está reconociendo. Pero para el Congreso, quedarse en Puerto Rico parece que no es una opción. Porque volvemos, los que tenemos menos de 65, tenemos que chuparnos las exigencias de la Junta, como por ejemplo, no usar los fondos de emergencia para que, por si aumenta la luz, no usar los fondos de emergencia si hay un terremoto. Milagro que dejaron usarlos para el COVID, porque Wanda Vázquez sacó 1.800 millones de ahí también, de ese fondo de emergencia. Nada de eso eran fondos federales. Aquí tenemos los recursos y el gran tropiezo para poder usarlo a nuestra conveniencia
es el Estado Libre Asociado que permite que el Congreso nos diga que no podemos usarlo. Eso hiere la lógica. Hay dos temas que me gustaría dialogar con ustedes. Uno, en esta misma línea de dinero y de la Junta de Control Fiscal y demás, pues mira, el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero planteó que ni la Corporación Pública, la Autoridad de Energía Eléctrica, ni Luma Energy cuentan con la capacidad de ahorrar costos para cumplir con un repago y recomiendan cancelar la deuda de los bonitas de la autoridad. Me gustaría una reacción de ambos y obviamente también hoy que se plantea que están encontrados los trabajadores y los patronos por la reforma laboral. Parece que la cosa no pinta bien. Comenzamos con el representante José Aponte. ¿Estamos por aquí, José? Sí, perdóname. Ok, adelante. Es que pensé que se había caído. Yo aplaudiría una determinación como esa, porque nos libera de una responsabilidad que se asumió en un momento dado y que nos tiene contra la pared en el caso de energía eléctrica, y que ayudaría inclusive a que eso que se estima se debe de facturar para poder pagar, pues mira, pues ya no tendría que estar en la factura y ayudaría a bajar los costos energéticos en Puerto Rico. Nos colocaría entonces en una posición más cómoda a los residentes y de hecho colocaría en una posición más cómoda a Puerto Rico para el desarrollo económico. Así que, ¿qué más puedo decir? Que acaben de decidir el borrar la cuenta. En ese tema, Adrián González Costa, antes de pasar a lo de la reforma laboral. Mira, en el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, es irónico que se plantee ahora como opción no pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque ni la Autoridad ni Luma pueden identificar los fondos para pagarla. Una de las razones por las que está Luma es porque la autoridad no tenía fondos para pagar la deuda y operar a la misma vez. Sin embargo, nos sale más caro Luma que operar la Autoridad de Energía Eléctrica, pero como ahora Luma está dentro del problema, ahora es un problema la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando era el gobierno el que se iba a beneficiar de declarar nula la deuda o impagable o negarse a pagarla, nadie hacía un esfuerzo por economizarle dinero al gobierno. Parece mentira que ahora se esté discutiendo que por ahorrarle dinero a Luma, que nos cuesta un ojo de la cara al país, que todo el mundo está reclamando la cancelación del contrato menos el gobernador, pues ahora vamos a considerar no pagar la deuda de la autoridad porque a Luma le va a costar muy caro cuando le pagan $600,000 anuales a un disparatero por pararse frente a un micrófono a decir 3 versos que nos riman porque se nos fue la luz a todos y se nos dañó la compra y los enseres. Antes se quejaba la gente de la UTIER, de los portavoces, de los directores de autoridad, pero nunca habíamos visto semejante circo expresándose ante una emergencia como la que hubo con el apagón o con cualquier huracán. Siempre habían explicaciones concretas, satisfactorias o no, eso cada cual determinaba cuando se daban las explicaciones. Y siempre había el director dando una versión y el sindicato otra, y la gente ponderaba y adjudicaba credibilidades, pero ahora no hay esa forma de determinar quién es el que está diciendo la verdad, porque al ser una corporación privada, es como tratar de sacarle a Walmart o a Macy's información sobre sus operaciones. No podemos. Lo que pasa es que a diferencia de esas 2 megatiendas, a Luma le pagamos nosotros. El sueldo de aquel disparatero lo pagamos nosotros. El sueldo de Stensby lo pagamos nosotros. Y siempre los hemos pagado nosotros, pero no eran de $600,000. Eran compañeros y compañeras puertorriqueños que se fajaban para que si se iba la luz volviera. Muchos murieron electrocutados después del huracán Georges arreglando la luz. Y ahora pues tenemos a estos que se están dando la buena vida aquí en Puerto Rico a nuestra costa y no quieren pagar la deuda porque es muy cara. Sabemos que es muy cara, pero eso era para ahorrarle dinero al pueblo de Puerto Rico. Si ya están ahí, se están haciendo ricos, mira que la paguen. El tema de la reforma laboral, veo que están, se despedazaron aquí en la medida, parece que están en una batalla sin cuartel. ¿Qué nos dice el representante José Aponte? ¿Qué pasa con esta reforma? ¿No tiene pies ni cabeza? ¿Cuál es el problema?
Mira, hemos sido claros y de hecho el señor gobernador ha dicho lo que él está dispuesto a aprobar dentro de un proceso de reforma. Responsablemente tengo que decirte que los últimos acontecimientos de estos días no he estado atento porque he estado inmerso en las vistas de la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Reciclaje de la Cámara, que evalúa la situación de Playa Jobos, las mareas salinas, en vistas extensas y leyendo muchos documentos relacionados con la misma. Así que esos detalles adicionales de lo que pueda haber surgido en estos días, tengo que decirte responsablemente que no he estado atento, pero lo que sí es claro que aprobó un proyecto y el gobernador envió una comunicación diciendo, dentro de estos parámetros, yo estoy dispuesto a firmar, fuera de esos parámetros, no lo voy a firmar. Adrián González Costa, porque de hecho del tema de Jobos hay que hablar. Escuché a varios de los que estuvieron en la silla de secretario de Recursos Naturales, personas en diferentes entidades diciendo que le habían impuesto multas hasta de más de $250,000 y que sería bueno investigar quién fue el que paralizó esas multas, que de 250,000 terminaron bajándolas hasta en $3,000, una cosa así de absurda. Pero usted estaba en la vista, a lo mejor nos puede decir algo. Antes de eso, Adrián González Costa, ¿alguna reacción sobre la reforma laboral? Mira, la reforma laboral no es un buen proyecto y gracias a los reclamos de que se atendiera de verdad con una discusión real con los distintos sectores expresándose, es que podemos estar diciendo que hay un tirijala. La intención original en ambos cuerpos era machetearla y a Dios que repartiera suerte después. Pero ciertamente, como estamos viendo, hay un tirijala porque sigue siendo un proyecto hecho a la medida de los patronos en perjuicio de los empleados. La compensación por pago de horas extra, la acumulación de vacaciones, el periodo probatorio, todos esos elementos siguen siendo elementos que en el proyecto obran demasiado a favor del patrono y demasiado en perjuicio de los trabajadores. Por ejemplo, en cuanto a la acumulación de licencia por vacaciones o enfermedad, hay unos criterios del tamaño de la empresa. El tiempo de descanso al que tienen derecho los empleados, al que tenemos derecho los empleados, no debe depender de cuánta gente trabaja contigo, debe depender de cuántos días tú has trabajado para que sean proporcionales a los días que te mereces descansar. ¿Por qué en una empresa con 2 empleados, que es lo que dice el proyecto, debe ser el criterio es acumular solamente 6 días de vacaciones versus una que tiene más de 2 empleados, que entonces el criterio es acumular 15? ¿Que se cansan menos los que trabajan en una empresa pequeña? No, el que trabaja 40 horas a la semana y ya ha trabajado un par de meses, se merece coger las vacaciones que coge todo el mundo, porque los dos trabajaron 40 horas, independientemente si era una empresa con 100 empleados. Digo, vamos a hacerlo más drástico, con 13 o con 12, trabajaron el mismo tiempo, por ende se deben merecer el mismo tiempo de descanso. Otra cosa es el periodo de notificación para los turnos, el flexitime. No hay un criterio de notificación. O sea, que tú, que cuidas a tus hijos, seas papá o mamá o ambos, a los dos los llaman a trabajar el mismo día por la mañana. ¿Con quién se van a quedar esos nenes? No hay un periodo de notificación adecuado. O sea, son detalles que suenan como detalles, pero son detalles que hacen la diferencia en las vidas de las personas. Y son cosas que no existían antes y eran derechos que existían por muchos años porque costaron mucho trabajo el poder alcanzarlo. Así que esa es la pugna que hay. Hay una pugna porque están de un lado los patronos tratando de ahorrarse el último centavo para después estar diciendo en cuanto programa hay que la gente no quiere trabajar. Claro que no quieren trabajar si las condiciones son infrahumanas, si lo que te dan son 6 días de vacaciones al año, si te dicen el día antes la hora que te toca trabajar,
Pues claro que va a ser difícil No se pueden trabajar en Puerto programar. Rico. Y trabajar en pueden Puerto programar. Rico. Y la gente aquí tienen 2 trabajos, así que así no pueden programarse Así para no pueden cumplir con los 2. trabajar. Si trabajan en 2 sitios y te los llaman de los 2 sitios a trabajar a la vez, ¿qué van a hacer? Representante, sobre las vistas, esta información que le di y más de la que usted tenga que nos pueda decir en estos minutos. Mira, rapidito, el asunto de las vistas se está concentrando en este momento, pero sin embargo, en la vista de hoy, teniendo allí presente al exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machalgo, a la exsecretaria Tania Vázquez, a la licenciada Sotomayor de la División Legal del Departamento, que lleva en esa división legal desde la década del 2010, para que estemos conscientes de que tiene conocimiento de lo que ha estado ocurriendo allí. Y en un momento dado salió a relucir una lista de querellas radicadas y no adjudicadas. Nada, desde el 2005, la lista. 2005, 2005, 2006, 2007, algunas del 2005 archivadas en el 2007, 2005 archivada en el 2008. Ese era el cuatrenio del gobierno compartido. Luego, querellas del 2015, varias querellas del 2014, 2015, 2016. Y en el 2016, como yo planteé allí en la vista, se firmaron por la entonces secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Carmen Guerrero, se firmaron los planos de deslinde preparados por el agrimensor Vega, que estuvo en esta semana. O sea, el departamento ya en ese momento sabía lo que era la reserva, lo que era la zona marítimo terrestre externa a la reserva, y dónde habían invasiones y dónde no. Pero nos circunscribimos a mirar qué hizo o qué no hizo Machalgo. Pues mira, allí trascendió que Machalgo llegó en el 2020, en agosto del 2020, e inmediatamente siguió desarrollando trabajo, buscando información. La propia licenciada Sotomayor estableció que eran asuntos que se tenían que evaluar, que no era simplemente erradicar una querella, que tenían que ir a un comité o a una junta de evaluación para entonces determinar. Pues Machalgo empezó a trabajarlo. Pero no, aquí lo que queremos es querer decir que no se hizo nada y que la administración del Partido Nuevo Progresista pues ha sido el culpable. Sin embargo, en la propia vista trascendió por la oficial, la bióloga que está en la reserva, Aixa Pavón, que en el 2015 le invitó a la alcaldesa de Salinas para formar parte de un comité y excusaron una subalterna a la alcaldesa porque no podía estar en la reunión, ni la subalterna tampoco. Delegaron en un empleado, que se me escapa el nombre ahora, pero el empleado tampoco llegó a la reunión. Pero la alcaldesa ha querido decir que ella no tiene conocimiento de lo que estaba ocurriendo allí. La responsabilidad la tienen uno y la tienen otros. Los de ahora y los anteriores. Porque es fácil querer decir, no, ahora es que hay que resolver. Pero como yo dije en la vista, cuando hay un viejo refrán que dice que árbol que nace doblado, pues, y le voy a decir bien pueblerina, no hay madre que lo enderece. Cuando usted tiene un hijo y usted no le pone disciplina desde pequeño, cuando sea grande no se la va a poder imponer. Si se hubiese actuado en aquel cuatrenio de 2005 al 2008, se hubiesen no solamente detenido las querellas, sino que se hubiesen detenido las construcciones, las invasiones, se hubiese restaurado el daño hecho, hoy no estaríamos donde estamos. Estoy contra la pared porque se nos acabó el tiempo. Gracias, representante José Aponte Hernández por el Partido Nuevo Progresista, licenciado Adrián González Costa, gracias. De ese tema no pudiste opinar, pero para la próxima nos desquitamos.
Nos desquitamos, además, mira, bendito, me da pena con el representante Orlando Aponte, que no pudo seguir No defendiendo pude el ELA. entrar. Qué cosa, qué casualidad más grande. Mira, Justo Rafael, cuando iba a tener que decir que el ELA era la gran cosa y que este caso no tenía nada que ver con la colonia, se quedó sin señal. me voy a una pausa. Regresamos en breve. De directo al punto. Saludos. Saludos. Escuchas Guapa. La cadena de noticias de más sólida.